pasando, sería muy complicado decirle a las personas que esa persona no es sacerdote. Queridos amigos y amigas de Desde la Fe, les saluda con mucho gusto el Padre Alberto Medel. En esta oportunidad vamos a considerar una inquietud recurrente en algunos católicos sobre la manera como deben actuar cuando en una celebración religiosa fuera de los templos alcanzan a detectar, incluso llegan a la certeza de que el celebrante no es un sacerdote. La respuesta es inmediata, hay que denunciarlo, pero es importante considerar las circunstancias en las que se dan este tipo de cosas, porque hay que decir que si te invitan, por ejemplo, a una boda que se va a celebrar en un salón de fiestas, pues si tú te das cuenta que el celebrante no es un sacerdote católico, no es un verdadero sacerdote, pues nada menos vas a golpear la situación para la cual fuiste convocado, el objeto de la fiesta, que es ese supuesto matrimonio. Y podríamos decirlo de cualquier otra celebración que tiene lugar en los jardines, en las haciendas, en los salones de fiestas, a la orilla del mar. Y todavía, si queremos un poquito hacer más compleja la situación, podemos ir a las funerarias, donde muchas veces hay farsantes que se hacen pasar por sacerdotes y que ofrecen los oficios exequiales a los dolientes. Con mayor razón, si te estás dando cuenta de lo que está pasando, sería muy complicado decirle a las personas que esa persona no es sacerdote. No quiero darles falsas esperanzas. Realmente la respuesta es la primera que dije. Tenemos que denunciarlo, tenemos que señalarlo, porque hay muchos elementos que hacen grave esta situación. La más importante es que se está vulnerando nuestra fe. Esas personas que no tienen ningún escrúpulo, porque no creen, porque tienen una finalidad concreta que es ir por el dinero de las personas que los han llamado, pues no se tientan el corazón para fingir lo que no son, para realizar externamente estas cosas que ellos saben no tienen ninguna validez en la iglesia, ni mucho menos a los ojos de Dios. También porque están simulando las cosas sagradas, los sacramentos y particularmente la Eucaristía. Y tercero, porque también están burlándose de la buena fe de las personas que los llaman, porque ellos naturalmente se ofrecen para realizar todo este tipo de cosas. Yo creo que estas agravantes nos dejan en claro que tenemos que denunciarlo. Ahora, el detalle está cómo hacerlo. No va a haber manera, y a esto me refería cuando me da mucha pena tenerles que romper el corazón, pero no hay una manera, por muy suavecita que sea, que no hiera. ¿Por qué? Porque quienes llaman, quienes abren la puerta a este tipo de personas, a veces queriéndolo o sin quererlo, pues se hacen cómplices de todas estas situaciones. Muchas veces para evitar los, entre comillas, engorrosos trámites que se les piden para celebrar los sacramentos, pues van por el camino fácil. Y a veces hay que decirlo, la gente está dispuesta a pagar lo que sea con tal de que me hagan lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Así es que nosotros tenemos que tener la actitud de la profecía. Acuérdense que somos un pueblo de profetas. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios y por lo mismo denuncia lo que está mal. Y si yo me estoy dando cuenta que un farsante está haciendo cosas indebidas en lugares donde no se deben hacer, está simulando los sacramentos, está engañando a la gente a la que supuestamente le está dando la gracia de los sacramentos, lo tenemos que denunciar.
Y por más que lo hagamos suavecito, guardando las formas de la mejor manera, nunca va a dejar de ser un golpe, porque vamos a llegar exactamente al punto para el cual nos convocaron, al motivo de la fiesta, al motivo de la reunión, un matrimonio, una primera comunión, un bautismo, ¿no? Y hay que decir que hasta ahora simulan a los obispos y se hacen falsas confirmaciones. Y no digamos en las funerarias. Tenemos que ser profetas, queridos hermanos y hermanas. Tal vez podríamos, sí, no armar un escándalo, pero al menos denunciarlo con los más importantes, con aquellos que me invitaron, advertirles. Esta persona te está engañando, esta persona no es sacerdote, lo que ha hecho no es correcto, esto no está bien. Y claro, eso implica que nosotros seamos católicos instruidos para poder detectar estas cosas, porque si yo soy un católico que nunca va a misa, pues nunca me voy a enterar de que lo que estoy haciendo no se hace en una, lo que estoy viendo no se hace en una misa normal, en una verdadera misa, ¿no? Entonces, instruirnos para poder darle argumentos a la persona que está siendo afectada. Y yo creo que no está por demás con la valentía que viene de la fe, que es este espíritu de profecía, acercarnos con esas personas que engañan, que mienten, que abusan de la buena fe de la gente, que no tienen ningún reparo en pisotear las cosas más sagradas de nuestra fe. Acercarnos y decirlo, tú no eres sacerdote, tú no eres un ministro de la iglesia, tú estás engañando. Y a veces hasta se podría con cierta discreción tomar fotografías de ese tipo de personas para acercarnos a la curia diocesana y entregar las pruebas de quienes están haciendo pasar por sacerdotes. Porque también aquí hay que señalar otra cosa que a lo mejor se escapa a nuestra mirada, pero muchas veces estas personas también pertenecen a comunidades religiosas reconocidas civilmente. Es decir, que el Estado les ha dado un estatus civil. Aquí en México se llaman asociaciones religiosas. Ciertamente el gobierno, pues no le interesa si eres verdadero sacerdote o no. El Estado simplemente reconoce a este tipo de instituciones y les da estatus a los ministros de culto de cada asociación religiosa. Por lo tanto, ellos a veces, sobre todo quienes actúan con dolo, porque hay que decir que la gran mayoría de las asociaciones religiosas actúan con honestidad y se limitan al trabajo en sus propias comunidades, pero hay quienes sí abusan. Los hay, como sucede en todas partes. No nos espantemos. Y hay quienes abusan, que se presentan como católicos y no lo son. Y entonces, claro, le dicen a la gente, yo también soy católico, pero no, yo no me dejo guiar por la autoridad del Papa, yo soy católico, pero de otro rito, yo soy católico misionero. Y pues la gente con que oiga la palabra católico no indaga más. Y cuando a veces denunciamos, pues resulta que esas personas pues son ministros de culto reconocidos por la autoridad, pero que no pertenecen a la autoridad civil, pero que no pertenecen a la Iglesia Católica. Así es que en lo que a nosotros compete, en lo que está en nuestras manos hacer, seamos profetas. Denunciemos lo que nosotros nos damos cuenta que está mal y que está vulnerando las cosas sagradas de nuestra santa religión y advirtamos a las personas afectadas de estas cosas. E insisto, por más suavecito, por más cuidado que lo queramos hacer, no dejará de ser algo difícil y doloroso incluso para quien se dé cuenta que ha sido engañado. Pero es nuestro deber cristiano hacerlo. Yo creo que si en gran medida muchos de estos falsos sacerdotes proliferan por todas partes, es porque se mueven en el anonimato y tristemente en la indiferencia de quienes ya ni conocen su religión, que no se dan cuenta de la burla que se está haciendo a los divinos misterios. Pues mis queridos hermanos y hermanas, como siempre les agradezco el favor de su atención y le pido al Señor que los bendiga. Hasta la próxima.